buenas noches. Me presento, soy la alumna Eliana Noemí Cervantes Pérez. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Por este medio le envío un saludo afectuoso a mis compañeros y catedrático, el doctor Rodrigo Castellanos Gómez, quien nos imparte la materia de criminalística y criminología. Pues bien, para esta actividad se nos ha requerido la realización de un video relativo al tema que tiene que ver con relación a la victimología. Basando en nuestra lectura de Zamora, Gran, J. 2016, segunda parte, Victimología, Derecho Victimal, la víctima en el nuevo sistema penal mexicano, de las páginas 21 a las 70. México, Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Resaltando los siguientes subtemas: cuáles fueron los antecedentes, qué es el pensamiento victimológico, quiénes fueron los precursores y los primeros estudios, cuál es la definición de victimología, cuál es el objeto y el método en victimología, la finalidad y para qué sirve la victimología. El paradigma positivista, el paradigma interaccionista, el paradigma crítico y por último, pero no menos importante, la dispersión epistemológica de fin de siglo y la concepción de la criminalidad. Como antecedentes, desde el reencuentro epistemológico, primero que nada, para poder definir a la víctima, es indispensable definir a la victimología. ¿Por qué? Porque existe una relación directa de dependencia entre ambos. Ya Rodríguez Manzanera insistía en su victimología, aduciendo que el concepto de que se tuviese de victimología iba a depender mucho sobre la definición que se maneje de la víctima. Y volvemos a lo mismo: ¿quién es la víctima? Porque los penalistas clásicos siempre esbozaban en sus obras un notable interés por el delincuente. Se postulan por la humanización de las penas, su utilidad, la legalidad en cuanto a su aplicación. Al delincuente se le estudia, clasifica, protege e incluso se intenta readaptar, reinsertar socialmente. Pero ¿cuál fue la causa? Rodríguez Manzanera argumenta que todos nos identificamos con el criminal, pero nadie se quiere ser víctima. Continúa exponiendo que el criminal es un sujeto sin inhibiciones. Cuando desea hacer algo lo realiza, sin importar la norma, la sociedad o la víctima. Aunado a que se hace evidente cuando observamos que la noticia que más vende es la que alarma, la dramática, la que hace que el ciudadano se altere. Entonces vamos observando aquí una falta de atención casi, se podría decir, natural por la problemática de la víctima, que eran prácticamente ignoradas con el enfoque principal hacia el delincuente. Pero la razón más clara es el hecho que los principios del derecho penal, de la modernidad y sus instituciones no fueron instrumentos precisamente pensando en las víctimas. Esto surgió a raíz como una disciplina autónoma en el año de 1940. Entonces pasamos al subtema del pensamiento victimológico, que se da derivado de lo anterior, precisamente por la preocupación en cuanto al acercamiento a las víctimas de los delitos, que el pensamiento victimológico empieza a tomar fuerza. Paradójicamente, la sorpresa en ese interés por la atención a las víctimas después de haber permanecido casi en el olvido. Y ya en la década de los años 80 resurgen los estudios victimológicos en torno a los efectos del delito, las necesidades de las víctimas y de sus servicios asistenciales. Es aquí donde surgen los grupos dedicados
a prestar ayuda, a proveer los derechos de las víctimas, sobre todo las víctimas de violación, haciendo pues conciencia de que existen muchos grupos vulnerables y que los grupos dedicados a prestar ayuda encontramos al grupo de las feministas. Aunado a esto, Lombroso y Ferri se ocuparon en encontrar las causas del delito en las características psicobiológicas del delincuente, pero en más de una ocasión abordaron el tema de la víctima, sobre todo al referirse a los mecanismos de reparación del daño. Pues lo cierto es que con el advenimiento de la victimología, penalistas y criminólogos, es aquí donde comienzan a enriquecer su estudio, enfocándolo hacia un nuevo ámbito, el victimológico. Ahora bien, en cuanto a los precursores y primeros estudios, existe al parecer una cierta controversia al hablar de quién debe ser reconocido como el padre o fundador de la victimología, porque en tanto que Lucia Zettner atribuye el origen de la expresión victimológica al estadounidense Frederick Wertham, quien se postula a favor de una ciencia victimológica. Otros autores coinciden en atribuir la calidad a Benjamin Mendelssohn, quien el 29 de marzo de 1947, en una conferencia celebrada por la sociedad en Bucarest, habló públicamente por primera vez sobre la victimología, y en el año de 1940 publicó sus estudios sobre violación. Posteriormente publicó varias otras obras, entre las cuales el tratadista aborda el análisis del delito otorgando un cierto protagonismo a la víctima. Finalmente, Mendelssohn es quien realiza la primera tipología de las víctimas, donde surge una especie de penalidad a priori. Otros de los precursores es Hans Bohm, quien realizó una clasificación de las víctimas sumamente amplia. Bohm habla a su vez de víctimas deprimidas, adquisitivas, desenfrenadas, libertinas, solitarias, acongojadas, atormentadas, siempre resaltando la relevancia que tiene adquirida en la figura de la víctima, integrándola activamente en el mecanismo de interacción con el delincuente, y así sucesivamente surgieron muchos más. Pero sin lugar a dudas, esa tiene un lugar muy especial como precursor de la victimología, pues si bien sus estudios posteriores estudiaba las predisposiciones victimológicas y la contribución de la víctima en la génesis del crimen. Así también él distinguió dentro de sus observaciones la relación autor-víctima de carácter personal y de carácter impersonal, y todos ellos con influencia positivista. En cuanto a la definición de victimología, aquí varios autores la describen según su concepción, según su objeto y según su método, pero el argumento más congruente y en el que coinciden todos es que es una disciplina. En clases vimos que es la disciplina que estudia básicamente a las víctimas del delito. Estudia muchísimas más, pero entre todo este mundo resalta el estudio en cuanto a los daños, en cuanto a sus características, sus consecuencias de la victimación, así como la relación entre víctima e infractor. En cuanto a sujeto y método en victimología, el objeto de estudio no se limitaría a la víctima en sí, sino desde 3 niveles de interpretación a los que se denomina individual, conductal y generalmente víctima, victimización
y victimidad. Entonces, el objeto de estudio no solo se dedica a la personalidad y a las características de la víctima, sino además a su conducta aislada y en relación con el criminal, si la hay más bien, así como el fenómeno victimal en general en su conducto, como suma de víctimas y victimaciones, con características independientes de las individualizadas que la conforman. Entonces resulta obvio que el objeto en sí es la víctima. El objeto y el método en victimología dependerá de la autonomía concedida a la misma. Así que quien conciba a la victimología como ciencia autónoma, resulta obvio que el objeto es la víctima. El objeto y el método en victimología dependerán de la autonomía concebida a la misma. Así, quien conciba la victimología como ciencia autónoma seguramente otorgará un objeto amplio de estudio y una diversidad más o menos compleja del método. El objeto de estudio de la victimología es el hombre, que ha sido victimizado como sujeto pasivo del delito durante el proceso penal. Como lo hemos señalado, la concepción victimológica es variada. Ello ha motivado que algunos autores la clasifiquen por su objeto de estudio, por su método, por su materia, otros por su categoría científica, algunos más por sus periodos evolutivos en su primera etapa, segunda etapa, etc. Y hay quienes la agrupan por las formas de pensamiento filosófico o sociológico, que influyen así en su concepción. La finalidad, por ende, varía según cada concepción y ello va de la mano con el campo de acción de la victimología misma. Las primeras posturas victimológicas de corte positivista planteaban, y aún lo hacen, para la victimología el objetivo de encontrar en la conducta victimal los elementos que evidencien su probable responsabilidad. Así, desde cada construcción victimológica, el objeto, método y finalidad tendrán matices diversos. En las dos primeras, el estudio de los factores endógenos, o sea, internos de la víctima, e incluso los exógenos que conforman la personalidad del delincuente. Requerían de métodos específicos de otras áreas del conocimiento como la medicina, la psicología, la sociología y las ciencias forenses. Su finalidad y para qué sirve la victimología. Pues para comprender de una mejor manera a la víctima, así como también promover, proteger sus derechos, dándose a la tarea de establecer y desarrollar políticas y programas que eviten y prevengan el hecho de ser víctimas. En cuanto al paradigma positivista, aquí los estudios se reducen a la manera del comportamiento considerado como criminal y la consecuente diferenciación entre criminales y no criminales, enfocado siempre en la identidad de factores de riesgo que predisponen a una persona a convertirse en víctima. Dos notas caracterizan al positivismo. Por un lado, el único delincuente es el conocido, es decir, aquel que llega a instancias de la justicia penal, el que es captado por el sistema penal, el que se encuentra en las cárceles por atentar contra el orden social y el progreso. Otra característica, un determinismo exacerbado donde quien delinque tarde o temprano lo iba a hacer. ¿Por qué? Por los factores psicológicos, biológicos, sociales, que lo llevan ineludiblemente al cumplimiento causal. El efecto criminal es la consecuencia lógica de aquello que lo provoca. En cuanto al paradigma interaccionista, percibe un modelo pluralista de sociedad
y con una tendencia ideológica liberal. Aparte que en este modelo se conoce la existencia de una multiplicidad de grupos sociales con intereses diferentes y a veces en conflicto, aunado a que es la forma de pensamiento sociológico que influye notablemente en el pensamiento criminológico y parte precisamente de esa concepción plural de la integración social. La victimología liberal, por lo tanto, parte de una postura eminentemente interaccionista. Aquí, el interaccionismo concibe al individuo como activo frente al ambiente y a este moldeable por el individuo y viceversa. Finalmente, lo que hay son procesos de comunicación e intercambio de significados y símbolos donde el individuo interioriza los estímulos externos y responde, actúa frente al ambiente, influenciado por esta interacción, todo lo que irá constituyendo su propia personalidad y su forma de actuar y conducirse. En cuanto al paradigma crítico, primero que nada, comentar que este paradigma tiene una marcada influencia en el pensamiento marxista. Es evidente que el campo victimológico es por demás amplio. De hecho, a decir de muchos victimólogos, la victimología como disciplina tiende a captar, estudiar y atender toda posibilidad de devenir víctima, lo cual implica sin duda que el campo de acción de la victimología debe ser por demás extenso y por supuesto multidisciplinario, vinculado siempre a las formas de pensamiento que han permeado el saber criminológico, porque victimólogos o no tienen siempre un objeto en común. La dispersión epistemológica del fin de siglo y la concepción de la criminalidad, la nueva criminología comienza criticando algunas explicaciones radicales del delito, como las disposiciones relativistas, idealistas y deterministas, lo cual sentó las bases de lo que se conoce como el enfoque realista de izquierda. Y pues hasta aquí dejo mi participación en cuanto al tema de victimología que nos ocupó en este cierre de materia, agradeciendo a nuestro catedrático que sin lugar a dudas nos enriquece siempre con sus conocimientos, aunado a la tarea de la investigación de estos tópicos que está por demás decir que son interesantes. Por su atención, mil gracias. No me despido, sino le deseamos muchos éxitos y nos vemos en futuras materias. Hasta pronto.